Hola y bienvenidos a este tutorial en el que vamos a aprender a diseñar unos brochazos sin necesidad de utilizar Photoshop. Vamos a utilizar este programa que es gratuito y os he dejado el link para descargarlo en el blog. Una vez descargado e instalado el programa, lo que vamos a hacer en primer lugar es diseñar unos brochazos. Para ello voy a abrir una nueva plantilla para diseñar y esta plantilla es importante que podamos hacerla transparente porque lo que queremos es utilizar estos brochazos después en otros diseños. Es cierto que este programa nos ofrece muchísimos pinceles, muchísimas herramientas. Yo os voy a enseñar algunos de ellos, pero lo ideal es que vosotros trasteéis y encontréis aquellas texturas que más os gusten. Pinchamos sobre Archivo y ahora es el momento de crear una nueva plantilla. Dentro de este programa nos ofrece muchísimas opciones. Por ejemplo, aquí podemos customizar el tamaño que va a tener nuestro diseño, el tamaño final que va a tener nuestro diseño. No estamos creando fondos pattern, sino lo que estamos haciendo es crear un lienzo. Como yo quiero que me quede el fondo transparente, en este caso voy a elegir esta opción. Como veis, en la parte de la derecha tenemos como unos ojitos. Estos ojitos nos indicarán si estamos trabajando sobre el fondo blanco o sobre el fondo transparente. Podemos activarlos y desactivarlos para ver cómo está quedando nuestro diseño. Yo recomiendo que diseñéis con el fondo blanco y después, cuando vayamos a guardar, se lo quitemos. Ahora es el momento de empezar a jugar con todos los pinceles. Vais a ver cuáles son los que yo estoy eligiendo y cómo los estoy utilizando. Como veis, lo que tenemos que hacer es elegir el color, indicar la opacidad, el tamaño del pincel y hacer trazos. Yo os recomiendo que cada trazo lo hagáis sin levantar el dedo del botón del ratón, para que os queden mucho mejor. Como veis, voy cambiando la opacidad, voy cambiando los tamaños y voy utilizando diferentes pinceles, como vais viendo, para crear esas texturas o esos efectos que yo estoy buscando. No tiene más complicación que esa. También voy a seleccionar algunos pinceles que me ayuden a difuminar un poquito los bordes, a crear más efectos. Voy a aprovechar el mismo lienzo y voy a hacer otro brochazo diferente. Después recortaremos cada uno de los brochazos, cada uno por separado, con la herramienta de Photor, pero para que veáis que podemos aprovechar dentro de un mismo lienzo y hacer diferentes efectos. Recordad que estamos trabajando todo el rato con el fondo transparente para poder utilizar después estos brochazos en cualquier diseño o composición que queramos. Por tanto, lo más importante es que juguéis con el programa, que probéis todos los pinceles hasta que descubráis qué pincel es el que mejor se adapta a lo que estáis buscando. Como os digo, los trazos procurad hacerlos de una sola tirada y después ya podéis ir repasando y modificando algunas partes con herramientas de difuminar, herramientas de borrar, etc. Una vez que ya tengamos todos nuestros brochazos, vamos a guardarlos. Le daremos a guardar, vamos a elegir la opción de PNG, muy importante, le ponemos el nombre que queramos y nos aseguramos de que el ojito del fondo blanco está desactivado para que se nos guarde con el fondo transparente. Ahora voy a abrir otro lienzo exactamente igual que antes, le damos a nuevo. Elegimos esta opción, yo voy a elegir esta, vosotros podéis elegir la que queráis, yo elijo estas para poder quitarle el fondo blanco. Como veis, si le quito esto, se nos va el fondo blanco, que es lo que estamos buscando, y de nuevo elegimos pinceles, colores, opacidad y tamaño para crear nuevos trazos.
En un lienzo de las mismas características de antes, es decir, que tenga un fondo blanco pero que se lo podamos quitar, vamos a utilizar unas nuevas herramientas. Como vemos, podemos quitar el ojito, pero para utilizar los pinceles que vamos a usar ahora mismo vamos a dejar el ojito puesto, aunque luego cuando vayamos a guardar tenemos que recordar que debemos desactivarlo y guardar la imagen como PNG. Ahora vamos a utilizar estos pinceles de aquí que dan como un efecto acuarela bastante chulo. Utilizaremos un pincel u otro dependiendo del efecto que queramos buscar. Quizá necesitamos un efecto como más denso, entonces utilizaremos los anteriores, o un efecto más acuoso, como es este caso. Utilizarlos es muy sencillo, lo único que tenéis que tener en cuenta a la hora de utilizar este tipo de pinceles es que cada trazo lo tenéis que hacer sin levantar nada el botón del ratón, porque si no se van a notar mucho los cortes. Esto lo iréis descubriendo conforme vayáis utilizando el programa y los pinceles. De nuevo, cuando hayamos terminado, desactivamos la casilla del fondo blanco y guardamos la imagen como PNG. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a Fotor, que es este programa online que es gratuito. Tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Facebook y abrimos esas imágenes que hemos guardado, las imágenes en PNG de los brochazos que hemos guardado. Y ahora lo que vamos a hacer es, con la herramienta recortar, vamos a recortar cada uno de los brochazos, cada uno por separado, tal y como veis en el vídeo. Además de crear brochazos de forma individual, podemos hacer composiciones con efecto acuarela o efecto pintura utilizando este programa. Lo único que tenemos que tener en cuenta es elegir bien el tamaño del lienzo, ya que ese va a ser el tamaño final de nuestro diseño. No estamos haciendo fondos pattern, sino que estamos haciendo texturas. Para ello abriremos una plantilla, la que vosotros queráis, y después empezaremos a diseñar sobre ella. Yo os recomiendo, eso sí, que la plantilla sea suficientemente grande. Ahora la podéis customizar con el tamaño que queráis, no hace falta que tenga un fondo transparente, porque al ser una textura nos interesa realmente que tenga un poco de fondo blanco para que después se vea bien allá donde vayamos a ponerla. Y como veis, lo único que tenemos que hacer es jugar con los pinceles exactamente igual que antes hasta crear composiciones. Podéis utilizar las paletas de colores que os he dejado en el blog para que os inspiren, pero la idea es que vosotros, probando diferentes colores, diferentes pinceles, lleguéis a crear las composiciones. Una vez que tengáis la composición terminada, lo que haremos es guardar nuestra textura como PNG para que la calidad sea muy buena y podremos utilizarlas para un montón de cosas, para un montón de diseños. Y ahora os voy a dejar a cámara rápida más diseños, los podéis pasar hacia adelante si queréis, no hay ningún problema, pero para que veáis otras ideas que os puedan inspirar a la hora de hacer texturas o fondos utilizando estas herramientas.
Y aquí tenéis otro posible diseño. Esta vez he utilizado unas brochas con una textura un poquito más gruesa y he creado como pequeñas pinceladas creando una especie de composición. Ya no es tan a la ligera como hemos hecho antes, sino que tienen más orden. Serían una serie de brochazos que después colorearemos por dentro, tal y como estáis viendo en el vídeo. Y cuando tengamos nuestro diseño terminado, como siempre, guardaremos nuestra imagen como PNG, importante, y ya podremos utilizarla como fondo para cualquier composición, para una tarjeta, para una postal, lo que sea. Eso sí, tened en cuenta la forma que va a tener ese diseño donde lo vais a utilizar y el tamaño que necesitáis. Y esto es todo, espero que os haya gustado el tutorial y que le saquéis muchísimo provecho. Un besazo, majos.